Buenas noches, compatriotas. CONADE Santa Cruz tiene hoy el encargo de llevar a cabo este programa, el de la fecha de cuarentena política. Vamos a desarrollar una conversación con tres expertos sobre un tema general, que es gobierno y medio ambiente, los múltiples incendios en la Chiquitanía. Bajo este tema general tenemos el privilegio de contar con tres destacados profesionales expertos en las problemáticas medioambiental, cuales son la licenciada Alicia Tejada Soruco, conocida activista ambientalista, el licenciado Antonio Sanginés, miembro del equipo de monitoreo de Probioma, y el licenciado abogado Alcides Varillo, director del capítulo Santa Cruz de la Fundación Tierra. Ellos van a dar respuesta a tres cuestionamientos que les vamos a plantear en tres sucesivas rondas. Esta problemática está inscrita en el marco general de la crisis general que afecta al país y en términos sanitarios a la región y prácticamente a todo el planeta. Incendios se están dando en varias partes del país, viendo, según la Gobernación de Santa Cruz, hasta ayer noche o esta mañana se habría controlado el incendio por el Pantanal en el Parque Tuquejes. En fin, la problemática es general. Sin embargo, nuestro medio inmediato es la región de Santa Cruz, por esto nos referimos de modo fundamental y central a los incendios reiterados en la Chiquitanía. La metodología de la reunión va a ser la siguiente. Vamos a hacer tres rondas de intervención de nuestros invitados en función de las preguntas que entre la segunda y la tercera vamos a invitar al público que nos sigue por Facebook Live a contestarnos un cuestionamiento. Luego viene la tercera ronda de intervenciones y enseguida de esto vamos a hacer una recuperación, una devolución de lo que el público que participa a través del Facebook Live nos comente o pregunte. Enseguida de esto habrá una última ronda de intervención de los invitados para finalmente contar con un resumen, síntesis de la reunión a cargo del compañero Manuel Morales, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de CONADE. Dicho esto, voy a pedirle a Danilo, por favor, que nos instale con el video presentación de esto expresa la posición de CONADE, y a partir de esto entraremos al ciclo de las preguntas y respuestas con nuestros invitados. Danilo, por favor. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, ha mandado una nota a la señora presidenta Yanine Áñez solicitándole la abrogación inmediata y con carácter de suma urgencia del paquete de normas incendiarias que están vigentes en Bolivia, a través de los cuales se fomenta las quemas en áreas boscosas. Debemos recordar que el año 2019 casi se han quemado 6 millones de hectáreas, tanto en la Chiquitanía como en la Amazonía. El CONADE está muy preocupado porque este año ya empiezan a aparecer nuevos incendios, en mayor proporción que el año 2019. Y esta situación es muy peligrosa porque las quemas que se han estado dando ya durante el 2020 serían mayores a las del 2019. Eso significa que en los próximos meses probablemente se dé un incendio mucho mayor que el que hubo el año pasado. Las normas incendiarias son pues la causa de que se estén produciendo estos incendios. También las actividades ilegales, como el tráfico de tierras, la pretensión de extender el cultivo de soya transgénica y finalmente la ganadería para exportar carne a China. Nosotros solicitamos de manera urgente que se abroguen estas leyes incendiarias y que el Estado asuma su responsabilidad.
Bien, vamos con la primera interrogante. Vamos a pedirle que el orden de participación sea: en la primera vuelta arranca Alicia, por favor. En la segunda pregunta arranca las intervenciones Antonio. Y en la tercera y última pregunta arrancará las intervenciones Alcides. Tomando en cuenta ese orden de intervenciones, por favor, pregunta número 1. De no tomarse medidas concretas y a largo plazo para impedir incendios de magnitud, ¿qué otros dramas se vienen para nuestra Amazonía en esta geografía compleja, humana, económica, política, territorial y espiritual de nuestro país? Alicia, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, Eduardo, y a los distinguidos panelistas. Buenas noches. Gracias a CONADE. Mira, yo creo que si las tasas de 2 décadas continuas se mantienen, y de hecho se han mantenido e incluso incrementado, sabemos que aquí todavía no hemos visto lo peor, y las proyecciones de muchos de los estudios que se han realizado así lo afirman. Hay que entender, por ejemplo, en base a la experiencia del pasado año, que los bosques altos de Guarayos, por citarles un ejemplo, estuvieron a punto de arder el año pasado y dependió únicamente de una lluvia para que eso no ocurra. No llovía, venía el fuego por el parque Noel Kemp, se trasladó hacia la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blancos, Río Negro, de ahí se estaba trasladando al Beni. Para no entrar en detalle, en pocas palabras, si no llovía, ese era el escenario de continuidad del fuego, en el que nadie tenía una sola medida preventiva. Nadie sabía cómo iría a detener este tipo de fuego en el vuelo y por lo menos en medio metro de combustible en el suelo. Sabemos que en los bosques altos de los llanos y la Amazonía hay una abundancia de vegetación seca en esa época, que esto iba a arder como un polvorín. No habían vías de acceso, hubieron muchas reuniones de planificación, no se conocía por dónde se podía entrar a combatir esos fuegos, no había, por tanto, condiciones para movilizar por lo menos agua hacia esas áreas. Y lo peor es que ese escenario también es el actual. Nada cambió, no solo en las proyecciones de los fuegos, sino que también en el diseño de una planificación y de unas medidas preventivas. Desde el pasado año, siguiendo a Santa Cruz, ya el Beni ocupa el segundo lugar en quemas e incendios, es decir, se trasladó nuestro modelo de desarrollo. Eso se va a incrementar con las normas de cambios de uso de suelo. Se ha redactado ya hasta el manual por parte de la ABT para aplicar ya la norma que habilita la conversión de suelos a otros usos. No voy a entrar yo en el detalle del dato, porque yo creo que eso lo van a manejar de la mejor manera los dos panelistas que trabajan precisamente con datos, pero quiero dejar 3 datos que me parece importante para partir de ahí. Uno cuya fuente es la Fundación Solón, que da cuenta de que el 2015 hubieron 2 millones de hectáreas con fuego. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el escenario ahí? Hubieron 21.000 incendios, 21.000 incendios en tierras ganaderas y 20.000 en tierras de bosques. El 41% de esos incendios correspondieron a las tierras ganaderas.
y el 47% a TPFP, reservas forestales y áreas protegidas. Es decir, el 2015, que es cuando ya estaba en plena implementación la norma, que ahí me gustaría después ver si realmente el fondo del asunto son este paquete de 8 leyes incendiarias, o si vamos a tener que revisar otros elementos que anteceden. Hemos llegado al 2019 con semejante antecedente del 2015, ya vigente la norma del perdonazo y ya, por supuesto, la política que bajo el rótulo de seguridad alimentaria mandaba la ampliación de la frontera agrícola, que también me gustaría que en algún momento toquemos del lenguaje políticamente correcto y cómo hemos ido cambiando los conceptos. Al peor de los desmontes le estamos llamando seguridad alimentaria, etcétera. Bueno, para finalizar esta primera parte, Eduardo, yo creo que las mediciones futuras van a contemplar otros elementos para los montes altos de llanura y Amazonía, como del tipo de bosque, las ondas de irradiación, el combustible acumulado en los suelos, que eso va a ser demasiado peligroso, no tenemos experiencia alguna, no conocemos las experiencias. Las pérdidas económicas han sido cuantiosas, solo te voy a dar el último un ejemplo para cerrar esta parte, ¿no? Al menos 1 millón de hectáreas de uso forestal donde se autorizaron los desmontes menores a 20 hectáreas, que para mí es una medida de camuflaje. Sacaron madera, compitieron con el sector forestal formal, saturaron el mercado nacional dejándolo quebrado. Ese solo el impacto en uno de los sectores, el impacto económico. En el área social yo creo que todavía no hemos evaluado adecuadamente los efectos, pero las migraciones campo, áreas urbanas, que han alcanzado al 70%, están demostrándonos el fracaso de las políticas agrarias. Comparto mi temor de que estos datos, los que vamos a dar ahora y los que ya conocemos todos, como los que nos dan cada noche sobre los decesos de la pandemia, hayan llevado a la ciudadanía al umbral de la resignación, puesto que no se ve una salida, estamos como en un túnel. La gente te está preguntando permanentemente cuál es la salida. Yo creo que estamos en un momento de necropolítica, todo es muerte y destrucción y eso también puede ser muy peligroso. Ahí termino. Gracias, Lisi. Antonio, por favor. Bueno, desde los organismos internacionales, por ejemplo, como el Banco Mundial, el Foro Mundial de Davos, pasando por los organismos internacionales de la ONU, todas sus agencias, plantean un problema muy serio que las actividades humanas, sobre todo, y sobre todo de ámbito económico, están teniendo fuerte impacto en la biodiversidad, y esta biodiversidad es muy importante para la misma sobrevivencia del ser humano, y también esta biodiversidad con sus bosques es un elemento central en la producción de alimentos. Y estos organismos internacionales han planteado, a mí me sorprendió mucho el Banco Mundial y el Foro de Davos, que son foros económicos bastante fríos, donde el interés del capital está por encima de todos, y ven cómo los intereses del propio capital están reduciendo las utilidades, los impactos ambientales. Estamos viendo que el capital ya no genera tantas utilidades en este contexto de crisis ambiental. Por lo tanto, plantean como una medida importante tomar la estrategia de impulsar los bosques.
Entonces, en ese sentido, los estados no hacen caso, el Estado boliviano lamentablemente tampoco, los y sus administradores de turno no han hecho caso omiso a esto y más bien han impulsado todas las actividades extractivistas en todos los niveles, por ejemplo, con hidrocarburos, minería. En el caso de acá del Oriente se concentra lo que es el agroextractivismo, basado en la soya, una soya transgénica que se exporta, que tiene fuertes impactos, que ha tenido impactos de destrucción de bosque de 250.000 a 300.000 hectáreas por año. Y eso tiene una fuerte relación con el cambio de clima que se ha tenido en toda la área de la Chiquitanía. Todo el agroextractivismo de la soya justamente ha avanzado hacia la zona este del departamento de Santa Cruz, justamente hacia la Chiquitanía, y la deforestación ha marcado fuertes impactos en la modificación del clima regional. Entonces, las sequías son más frecuentes, son más, son, son más duras y también va acompañada con otros cambios que tampoco no se había visto en la región, como son las heladas, ¿no? Es lo que pasó el año pasado. Ese año 99, que es es en Huarayo, si no me equivoco, donde empieza, y de ahí se va formando las diferentes instituciones de emergencia para ver cómo van a gestionar los fuegos en los incendios forestales en esta región. Y justamente eso está muy relacionado porque el proyecto de avanzar con la soya para exportación justamente empieza en los años 90 y pasa 10 años, ya vemos su primer impacto de un fuego de magnitud importante. Se generan instituciones de monitoreo de fuego y de ahí se van repitiendo de manera cíclica estos fuegos, 2004, 2010, si no me equivoco. Y bueno, y este último del 2019, que fue mucho más intenso y fuerte, justamente producto de toda esa deforestación, ¿no? Y en ese marco, todas las normativas que el CONADE plantea, también la sociedad civil en Bolivia, que sean anuladas, justamente enmarca todo esto, ¿no? Legaliza todo este proceso de destrucción de bosque sistemático y por ende también destruye todas las condiciones climáticas para que se pueda desarrollar las propias actividades agrícolas, agropecuarias en esta región. Y ahora, ¿qué vemos? Según los pronósticos del CENAMI, para julio, agosto y septiembre, en toda la Chiquitanía va a haber precipitaciones por debajo de lo normal, entonces no va a haber las lluvias suficientes. Por otro lado, va a haber temperaturas por encima de lo normal, entonces todo esto prevé ya sequía. Por otra parte, el sistema de monitoreo de alerta temprana de incendios forestales de la gobernación ha mostrado que 36 municipios tienen incendios forestales, y justamente todos están en la Chiquitanía, ¿no? 36 de 56 municipios, entonces son datos muy importantes, y estos fuegos que se han generado desde el principio del año, ya muestra el avance sobre todo de las actividades agropecuarias. El informe del ABT señala donde más se concentran los focos de calores en el municipio del Carmen. Es un municipio que está bastante activo en deforestar varias áreas para habilitar, para hacer actividad agrícola, y es ahí donde se concentran los focos de calor. Y después están otros municipios como el de San Ignacio y otros más. Entonces, estamos viendo que todavía este modelo está avanzando y es uno de los responsables principales de generar todas las condiciones para el fuego actual. Y en este contexto de pandemia, la organización para prevenir o para llevar adelante su control es mucho más reducida.
Gracias. Gracias, Antonio. Alcides, por favor. Gracias. Yo creo que este tema de los incendios en la Chiquitanía como que es una historia con varios capítulos. Uno de ellos es la dimensión que hubo los incendios del 2019, que no es exactamente, si bien se mira los incendios como algo reiterativo en cada invierno, el 2019 la dimensión fue totalmente diferente, pero este es uno de los capítulos. En resumen, podemos decir de que como dimensión hemos tenido 5 millones de hectáreas que se han quemado, 3.6 millones en la región de Santa Cruz, y a veces cuando uno habla de tantos ceros, uno se pierde en la dimensión real. ¿Qué es eso? ¿Qué son 5 millones de hectáreas? 5 millones de hectáreas es Costa Rica. Eso es lo que se quemó en Bolivia. Una extensión igual a la de Costa Rica, ¿ya? 3.6 millones de eso fue la Chiquitanía. Y como decía Lisi, de ellos 47% ha sido tierras de propiedad privada, sean comunales o empresariales o TCOs, y el 53% han sido tierras fiscales. Un segundo capítulo de esto es ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas de esto? Y igual, un poco por el tiempo, vamos a ajustar, pero decir que hay una serie de políticas que tienen que ver con la expansión de frontera agrícola. Como decía Alicia, vienen desde hace 2 décadas, pero en los últimos años se ha intensificado y se ha visto la Chiquitanía como esa área de expansión. Se han dictado un conjunto de leyes y decretos, que en el video lo hemos visto y se los llama muy bien como los incendiarios, que siguen vigentes, y ahora a eso hay que ponerle más decretos transgénicos. O sea, seguimos avanzando con expansión de frontera agrícola hacia esa región. Asentamientos humanos en la zona, conversión de tierras forestales en propiedades agrarias, o sea, un conjunto de políticas, incluso las inversiones de desarrollo vía municipio tenían que ajustarse a los 13 pilares de la agenda patriótica. Y entonces, si uno ve cuál ha sido la principal inversión del Fondo Indígena versión 2, o sea, vía municipio, ha sido la compra de tractores y Caterpillar para desmontar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso estaba en la agenda patriótica, pero eso sigue vigente, no se ha cambiado nada. Bueno, esos son los temas que tenemos que ver más adelante. Para mí un tercer capítulo de esto es la capacidad de respuesta institucional. Bolivia tiene 2 eventos anuales que implican gestión de riesgo. En el verano, comienzo de año, lluvias que pueden derivar en inundaciones. Y en invierno tenemos la sequía que puede derivar en incendios. ¿Nos hemos preparado como Estado alguna vez para atender algunas de ellas? Solo para resumir, hemos atendido los incendios de la Chiquitanía con un decreto de estado de emergencia dictado para las inundaciones a comienzos del 2019. No hemos hecho de ahí para acá nada para atender una posible emergencia este año con el tema de incendios. Hay una institucionalidad pública que no tiene capacidad de respuesta ni de gestión. Si no fueran los bomberos voluntarios, quizás todavía seguiríamos en llama o las lluvias fueron finalmente las que apagaron esto. Un cuarto capítulo es qué hemos hecho después de los incendios, y aquí termino porque sé el tiempo. ¿Qué ha pasado después de los incendios? Aquí ha habido daño a la gente del lugar, en salud, en economía, en base productiva, ha habido daño al medio ambiente, ¿no? Bosque quemado, biodiversidad perdida. ¿Qué se hizo? Ya estamos cumpliendo 1 año de esto. No se ha hecho nada. En la gobernación se han creado mesas técnicas de discusión y de trabajo y pueden haber varios volúmenes de todos los documentos que se han recogido. En concreto, ¿qué se ha hecho? Nada. Lo que generó los incendios del 2019 está vigente. Los incendios que van de enero a mayo de este año
ya son mayores a los que tuvimos en ese mismo periodo de tiempo en el 2019. Si estamos haciendo lo mismo, no esperemos un resultado diferente y no estamos preparados para enfrentar lo que se va a venir. Sí, pues muchas gracias, Alcides. Por un lado tenemos una crisis general sanitaria por la pandemia mundial, política y electoral, social y económica. Por otro lado están estos incendios reincidentes, ya estacionales, anuales, como el caso del Tunari. ¿Cuál es el fondo del problema? Estas contradicciones de la problemática general guardan relación con el desarrollo del llamado modelo de desarrollo de la región de Santa Cruz. Este es un modelo único. Por favor, empezamos esta vez con Antonio. Bueno, uno de los problemas, creo que estructurales en Bolivia es que el Estado ha asumido el extractivismo como un modelo y cada gobierno de turno que ha pasado va siguiendo ese lineamiento, ¿no? Y entonces, bueno, en la región de Santa Cruz es el agroextractivismo el que se ha impuesto y es el que ha avanzado, es el que tiene las mejores tierras en esta zona, pero al mismo tiempo es un modelo que tampoco genera tantos recursos por hectárea, por ejemplo, ¿no? Si hacemos una comparación con la agricultura de Perú, donde en la agricultura de Perú se generan por cada hectárea cultivada casi $2,000, más de $2,000, y acá en Bolivia por cada hectárea cultivada generamos $322, ¿no? Entonces es un modelo que está destruyendo nuestras mejores tierras, también está contaminando los suelos, está contaminando los recursos hídricos, está destruyendo los bosques, que son importantes. Ahora creo que estamos sintiendo la necesidad del bosque, principalmente aquí en Santa Cruz tenemos vientos mucho más fuertes cada año. Eso es un impacto, una consecuencia de la pérdida de los bosques. También tenemos el aire también más contaminado con el humo. Y esto actualmente, en la crisis de pandemia, el aire, ¿no? Y está muy relacionado a ser más susceptibles a infecciones pulmonares en poblaciones donde han estado expuestos a humo constante, ¿no? Como es el caso de Santa Cruz y el Beni, y justamente es donde son los departamentos donde más se tiene registro de estas infecciones. Vemos que esa es una parte muy importante del propio Estado, ¿no? Un Estado continúa como política de Estado mantener esta clase de modelo. Y eso tenemos fuertes impactos, como estamos viendo. Y eso no, ya por lo menos en estos últimos años se está visibilizando mejor. La sociedad civil está viendo cómo la importancia que tiene para la producción de alimentos, agua, tener los bosques y también para la prevención de incendios, ¿no? Entonces, si seguimos encaminados con esta clase de modelo productivo, entonces los impactos y esta clase de eventos que estamos viviendo, como son las pandemias, los incendios forestales, van a ser mucho más frecuentes y van a tener niveles mucho más altos que nos va a impactar a toda la población. Entonces, creo que es un elemento que hay que tratar de superar, el modelo del agroextractivismo, y la agricultura ya no puede tener como eje la soya, como se ha visto estos últimos 20 años de impulsar
usar la soya, sea como sea, sin importar los impactos, porque también esto perjudica la producción de otros alimentos, ¿no? Entonces, estamos cultivando soya que se exporta y estamos importando otra clase de alimentos. Entonces, creo que por ese camino no estamos yendo al desarrollo sostenible, que todos buscamos, un desarrollo que podamos que puede ser integral y que pueda tomar todos estos aspectos como, como centrales para poder encaminarse. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Alcides, por favor. Antonio decía que la deforestación que se ha generado en la región de Santa Cruz y particularmente en la Chiquitanía ha generado también cambios en el clima. Y yo quisiera desarrollar un poco más esta idea porque es real. La deforestación que hemos tenido, si uno ve incluso la información oficial del ABT, hasta el año 2013 está más o menos, por lo menos la legal, son alrededor de 50.000 hectáreas año. Pero a partir del 2013, que empiezan los decretos de perdón a los desmontes ilegales y que se va ampliando cada año ese perdonazo, y después vienen los acuerdos por la Bolivia productiva y decretos que tiene que ver con PDM 20, o sea, los desmontes hasta 20 hectáreas sin planes de manejo, etcétera. Todo esto genera que a partir del 2013 se da un incremento de la deforestación, que solo la deforestación legal es de 270.000 hectáreas a partir del 2016 para acá. Eso, sin duda, cuando uno ve los cambios, hay un estudio, a mí me parece muy interesante, de amigos de la naturaleza, que muestra comparativamente 20 años antes del 2000 con los 20 o 15 años posteriores al 2000, cómo la región chiquitana se ha incrementado la sequía en un promedio del 15% en toda la región. O sea, es 15% más seco. El nivel de humedad, el nivel del cambio de la temperatura se ha incrementado entre 2.3 entre 0.3 a 0.5. Eso es altísimo en un periodo tan corto de tiempo, ¿sí? Entonces, la región chiquitana es cada año más seca, cada vez menos humedad, menos lluvia, y eso va a significar que a medida que se incrementan los desmontes, vamos a tener una región más seca. A mí me preocupa mucho porque no solo que no hemos hecho nada para revertir esta situación que se generó el año pasado, estamos queriendo aprobar semillas transgénicas resistentes a la sequía, en el caso de la soya. Eso es para llevar soya a la región chiquitana. Ya hoy día existe soya en varios municipios chiquitanos que van desde Pailón hasta San José por un lado, y por el otro tenemos ya incluso en Concepción, Santa Rosa, áreas con sembradíos de soya, centros de acopio de soya. O sea, estamos llevando soya a una región tan frágil como la Chiquitanía, con consecuencias imprevisibles en este momento en el tema ambiental, pero también imprevisibles en temas sociales, porque donde entra el glifosato, que va acompañando a la soya transgénica, no se produce otra cosa. Vamos a tener a nuestros pueblos indígenas de la Chiquitanía obligados a volverse soyeros o a tener que migrar dejando sus áreas, sus tierras y matando culturas. Este es el nivel que estamos llegando. Como decía Alicia, no hemos tocado fondo ni en lo ambiental ni en lo social. Y pareciera que aquí no hay otra posibilidad de desarrollo si no es seguir desmontando y sembrando soya o exportando carnes. Creo que es hora de replantearse lo que es un modelo de desarrollo que nos permita la conservación de la vida. Yo esperaba que por lo menos en el contexto de esta pandemia valoremos un poco más la vida, la salud de la gente, y creo que no estamos aprendiendo una lección tan fuerte como esta. Solo para cerrar esta parte, en el tema salud, quiero decirte,
De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, alrededor del 70% de las nuevas enfermedades están ligadas a transmisiones de virus o bacterias de animales a seres humanos, porque estamos invadiendo hábitat, porque cada vez esta relación se está haciendo más cercana. No es solo un problema del COVID-19, no es un problema de una sopa de murciélago, es un problema de modelo de desarrollo, cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y con el medio ambiente. Gracias, Dito. Alicia, por favor. Bueno, primero yo quiero partir señalando de que el fondo del problema está relacionado, sí, con lo que hemos llamado modelo de desarrollo de la región de Santa Cruz, un modelo agotado, un desguañango de modelo. En el occidente diría en Chacatagua, ese modelo es que ya tenemos que decirlo, porque a mí me espantó ver a la ministra que en su primera reunión con estos sectores, que son los que promueven, ¿no es cierto?, este modelo, ¿no? Lo volvió a felicitar y volvió a plantearlo como que es un modelo para todo el país, cuando no es más que la réplica del extractivismo minero, y que no es casual que donde ocurrió la minería coincide con las regiones del mapa de la pobreza, las más empobrecidas. Un primer asunto es que este modelo de desarrollo de la región de Santa Cruz no sirve. Yo lamento que nuestros compañeros, nuestros amigos, los ciudadanos venianos se hayan trasladado este modelo allá. Yo creo que eso hay que debatirlo, es nuestra responsabilidad. Y tengo 5 puntos que considero centrales para abordar el gran problema del desmonte, del cual el fuego es una más de las herramientas, la más barata, porque cuando el vicepresidente del anterior gobierno dijo desmonten 1 millón de hectáreas, primero no habían equipos. No habían equipos, San Buenaventura no se podía llevar a cabo el desmonte porque al señor gerente no se le ocurrió que eso se hacía con equipo. Entonces métanle fuego, eso es lo más barato. Bueno, yo creo que hay 5 puntos que considero centrales. Uno, estuve leyendo anoche un documento que es Hablemos de Tierras, que varios son los autores de los artículos, pero Pablo Pacheco ahí plantea que un punto central para este tema de los desmontes y la desvalorización de los bosques es la aceptación social de una concepción de desarrollo rural. Para nosotros, sería uno de los puntos, para nosotros que data de los 54. Los desmontes han sido de alguna manera admitidos por una visión colectiva que tenemos los bolivianos sobre el desarrollo rural. Tenemos la concepción convencional de que desarrollo rural se hace en base a soluciones agrícolas. Ese es un primer punto, las concepciones colectivas que tenemos acerca del desarrollo rural. El otro punto que me parece que hay que abordarlo de fondo y que ya Dito lo mencionó, ¿no? Es si tenemos esta concepción colectiva, cómo resulta tan fácil trasladarla y promocionarla, promocionar la concepción también del desmonte en las políticas económicas. Es una visión unidireccional. Se han adaptado y se ha obligado prácticamente a los 3 niveles de gobierno a asumir el PD 2016-2030, pero esto no es nuevo porque las estrategias departamentales que debieron buscar modificar esto, ya te decían Santa Cruz es agrícola y minera y todo lo demás, extractivismo puro, ¿no? Entonces, el 2010, yo tengo un informecito de ANAPO, que ANAPO decía ya hacia dónde iba a extender sus áreas olleras y mencionaba Guarayo. El 2010, sin que exista
las leyes incendiarias, sin que existan los perdonazos, sin que exista... ya dijeron que se iban a expandir. Los planes estratégicos municipales contemplaron eso, los departamentales también, y como bien sabemos, que lo ha investigado y lo ha documentado en su libro La geopolítica de los recursos naturales, Pablo Villegas y CEDIP, ¿no? Este es un proyecto regional. Este es un proyecto regional. Tenemos el ejemplo de la IRSA. La IRSA es intocable, nadie la tocó, y nosotros los ciudadanos empezamos a mirarla cuando vino el problema del TIBNI. La mantienen los gobiernos. De manera que ese sería un segundo punto. Las políticas económicas van a promocionar y financiar los desmontes. El tercero es la construcción de las condiciones institucionales. No es casual que perdón, se acabó mi tiempo. Ya solo los voy a mencionar. El tercero es la un minuto más. Construcción. El cuarto es la construcción, el tercero es la construcción institucional para que ello ocurra. El cuarto es la construcción normativa para legalizar el desmonte, ahí entran las leyes. Y el 5, la construcción de un lenguaje técnico políticamente correcto, seguridad alimentaria, soberanía y demás patrañas. A mí me parece que no es solo la norma, que tenemos que basar el análisis en estos 5 puntos. Bien, perfecto, muchas gracias. Este es el programa de CONADE Nacional, Cuarentena Política. Es también esta reunión con estos expertos para el Foro Democrático de CONADE Santa Cruz, el tercer conversatorio del ciclo del Foro Democrático. Quiero agradecer la participación de numerosas personas en la página Facebook Live y para ellas voy a formular 2 preguntas rápidamente, a ver si existe algún cuestionamiento o respuestas interesantes que podamos destacar al final. Van las preguntas. ¿Usted cree que el gobierno actual de Áñez da continuidad a las políticas agroambientales del MAS? Estas políticas que ocasionaron los incendios forestales, una. Y luego, la segunda pregunta, el Plan Agroambiental de Reforestación e Incendios que acaba de lanzar el gobierno de Áñez, ¿ayudará o agravará la problemática medioambiental? ¿Por qué? Bueno, dicho esto, emitidas las 2 preguntas a nuestro distinguido público, para los panelistas, la tercera pregunta. ¿Qué perspectivas se pueden apuntar hacia adelante? ¿Cómo repensar, cómo redibujar, cómo realizar nuestras diversas geografías? Quizás sea tiempo para que el desarrollo local tenga la palabra. Sí, seguro, pero sobre todo la acción para cambios efectivos. ¿Es posible? ¿Qué país seremos capaces de lograr para salir lo mejor posible, lo mejor parados posible de este cuadro casi dantesco? Por favor, Dito. Gracias. Tratando también de responder a una de las preguntas, por lo menos que has planteado antes, decir que la agenda patriótica, basada en los 13 pilares estratégicos que diseñó el MAS, sigue vigente y las políticas de Estado siguen desarrollando esas líneas. El paquete normativo llamado incendiario está vigente. Han habido varias propuestas para derogar estas disposiciones legales. Ni siquiera hay la apertura para discutirlo. A ello se ha sumado además los decretos transgénicos. Entonces, la política de gobierno es exactamente la que dejó instalada el MAS, pero aún con una diferencia, y hay que decirlo con claridad. Yo creo que en la gestión del MAS, el sector del agropoder era un aliado subordinado al MAS, pero eran aliados. Hoy, ese sector
es el que ejerce la hegemonía del poder. Usa e instrumentaliza el poder en función de sus intereses, ¿no? Hay una diferencia sin cambiar de modelo, sin cambiar de línea política, pero hay una diferencia que hay que tenerla presente. ¿Qué ha pasado en 2019? ¿Qué ha pasado en el 20? Decíamos de que el 2019, a esta fecha, teníamos alrededor de 1.116 focos de calor. Hoy tenemos 1.238, se ha incrementado. Los decretos incendiarios, todos están vigentes. La agenda patriótica sigue vigente. Fundación Tierra denunció 1.400 nuevos asentamientos en la Chiquitanía. Este gobierno hizo revisión de 23 de estos asentamientos, observó 13 y ahí lo dejó, no hay más, ¿verdad? O sea, siguen vigentes, están ahí y están desmontando. Los desmontes de este año y las quemas, los focos de calor, se observan con mayor intensidad en municipios como Carmen Rivero Torre y más hacia la zona también del Chaco, que tiene que ver no con áreas de nuevos asentamientos, no son áreas de colonización, son áreas de grandes empresas y de mucho capital brasileros asentadas en esa región. Hablemos claro, no se los toca. La ABT mira para otro lado, no se está sancionando a nadie por quemas o tienen permiso para hacerlo. Este año estamos viendo mayor desmonte, estamos viendo sequías similares ya a la del año pasado, vientos más fuertes incluso que los del año pasado, y lo que nos espera es exactamente lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? Y ahí cortito, pero me parece necesario. Creo que es necesario una visión diferente a la del gobierno y a la del MAS sobre el desarrollo. No podemos seguir pensando en transgénico, en biocombustible, en exportación. Tenemos que buscar rescatar los niveles de producción, de empleo que genera el trabajo agropecuario. Y esto es la economía familiar campesina, que no pasa por agroquímicos, que no pasa por transgénicos y que no pasa por este modelo. Más bien, el tema de agroquímicos es una amenaza en este momento, el tema de los transgénicos es una amenaza para esta agricultura familiar. Tenemos que revalorizar la vida, la salud, la alimentación. Antes de la pandemia hemos visto movilizaciones importantísimas por los enfermos de cáncer, pero nadie está observando el tema de qué comemos, qué nos están dando en la alimentación. Podemos llenarnos de hospitales para el cáncer, pero si no vamos al fondo, ¿qué es lo que está generando estos niveles de cáncer en la población? Vamos a tener que seguir aumentando hospitales y quizás cementerios, porque no estamos atacando temas de fondo. Revaloricemos la vida, la alimentación, la salud, la identidad. Hay que respetar el tema del uso de los recursos, la vocación de uso. Es preocupante el tema de las tierras forestales, y con esto termino. Las tierras forestales fueron declaradas fiscales, se han revertido concesiones forestales. ¿Y qué es lo que el Estado pretende hacer con estas tierras que son forestales y que están en dominio estatal? Las ha estado entregando a sectores campesinos, a comunidades, algunas reales y otras ficticias. Detrás de esa comunidad hay uno o dos propietarios de ella, como un mecanismo de tráfico de tierra. Pero el fondo de esto es que se están convirtiendo tierras forestales en tierras agropecuarias, y esto es un crimen contra el medio ambiente y la naturaleza. Estos son los puntos que hay que empezar a repensar y tener una mirada diferente. Seguro, muchas gracias. Lizzy, por favor. Mira, yo creo que, bueno, primero también quería abordar esta pregunta sobre el plan de reforestación. Recordemos que cuando se aprobó la ley del perdonazo, se obligaba, se llamaba de producción de alimentos y bueno, tenía un nombre largo, pero incorporaba, y de recuperación de bosque, de tal modo que los fondos del FONABosque, millonarios recursos, tendrían que haberse invertido en la recuperación de bosques, pero esta ley
les dijo a los que habían violado, a los que habían desmontado ilegalmente, le dijo, mire, plante por favor en el 20% de su propiedad de tierra forestal, eran ilegales todos los árboles que sacó. Incluso se creó una instancia en el gobierno para controlar que todos los que violaron la ley planten en el 20%. Yo quisiera preguntarles a una de las instituciones públicas responsables por los bosques, se han ido a evaluar quién plantó. Esto para responder a esa pregunta, por tanto, no creo en este otro plan. Antes de tirarle a este otro plan, que vaya y evalúe lo que tenían que haber plantado, que lo manda la ley del perdonazo. 15 de los 20 municipios más deforestados en Bolivia están en Santa Cruz. De esos 20 más deforestados en Bolivia están en Santa Cruz, ya sabemos San Ignacio, Charagua, el Puente Ascensión, o sea, cómo se ha ido extendiendo la deforestación a nivel municipal. Uno se pregunta qué posibilidades tuvieron los gobiernos locales, las organizaciones locales de impedir que este tipo de política se haya expandido a sus jurisdicciones territoriales. Quiere decir, contando estos 15 municipios en superficie, que el 85% de la ilegalidad forestal está ocurriendo en territorios concretos municipales, no está ocurriendo en territorios que no los podemos asir, que no los podemos controlar, en territorios municipales concretos. De manera que yo no me detendría ahora, yo creo que solamente en las normas, como señalaba anteriormente, un punto central es la planificación, un punto central es volver a revisar la famosa agenda patriótica que señalaba Dito, el PDS 2016-2030, los planes municipales, el plan estratégico departamental. Es nuestro territorio. No pueden estar planificando este tipo de desarrollo que nos está afectando, ya también ha sido señalado, al medio ambiente, a la salud y a nuestras posibilidades de vida. Yo creo que hay que exigir que se paralicen estas políticas, que se deje de utilizar nuestros recursos para financiar a estos sectores, y yo creo que la geografía administrativa, como lo están planteando ustedes en CONADE, va a dejar de ser compleja si los gobiernos municipales se hacen cargo de su jurisdicción. Yo creo que los alcaldes y los concejales y toda esa burocracia de autonomías debe dejar de ser mirones de palo y deben rendirnos cuentas sobre lo que ocurre en sus territorios. Lo primero es que debiéramos ya deben dejar de ser los que le dan hospedaje a los bomberos, porque el AI es el único oficio. Uno dice, ¿y qué está haciendo esta alcaldía? Que les dio hospedaje, que no sé qué. ¿Dónde están sus políticas? ¿Dónde están sus medidas preventivas? ¿Qué están haciendo respecto a las tierras forestales en su jurisdicción, a las reservas? Yo creo que nosotros hemos dejado pasar mucho, porque este tema del control y la regulación de los bosques tiene que tener una estructura institucional. Por tanto, un segundo punto, cuando yo digo que no solo debemos concentrarnos en el paquete de las leyes, es este tema de los marcos institucionales. ¿Qué están haciendo los alcaldes y alcaldesas y concejales? ¿Qué van a hacer con el avance de la frontera agrícola? ¿Qué van a hacer con las tierras forestales en su jurisdicción? ¿Qué van a hacer para impedir glifosatos transgénicos y otros venenos? ¿Qué límites legales les van a poner a los olleros, ganaderos y exportadores? Son estas cuestiones las que nos tienen que responder, señores alcaldes, señores gobernación, y toda esta estructura que incluso tienen
tienen las direcciones y las jefaturas de medio ambiente, las conté hace un año. Creo que tenemos más de 500 entre jefaturas y direcciones de medio ambiente. Uno se pregunta qué hacen, y comisiones y toda la cosa. Eso de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Lisi. Finalmente, Antonio, por favor. Creo que es importante felicitarles porque también sirve justamente como elementos de, de visibilizar, de conocer mejor la situación en la cual estamos atravesando. Creo que es un punto de partida importante de entender mejor. Creo que estamos en un punto que si seguimos así podemos llegar a tener consecuencias que van a ser irreversibles, ¿no? En este aspecto, creo que toda la sociedad civil tiene un papel muy importante. Como dice Alicia, no solo está las leyes, es, yo pienso que es el propio Estado, ¿no? Es un Estado extractivista que ha creado toda esta estructura de devastación en todos los niveles, ¿no? O en varias clases de sectores, y con ellos ha creado también ciertas instituciones que apoyan eso y llevan adelante esta clase de procesos que no son por el desarrollo, no es un modelo de desarrollo en el cual todos nos beneficiamos, más bien nos impacta, que no somos beneficiados, más bien somos impactados por esta clase del modelo actual que está. Entonces, necesariamente tenemos que pasar adelante. Tenemos que, como organización desde la sociedad civil, tener bien presente que cualquier mecanismo de transformación que se vaya a dar tiene que tener como eje, yo creo que la biodiversidad, ¿no? Y eso ya lo plantean los expertos científicos, todo, pero creo que es muy importante tener ese como eje eje de partida, ¿no? Y de ahí empezar a retomar las diferentes formas de producción que tenemos, que nos está llevando a un callejón sin salida, que nos está generando grandes problemas y que está también generando la posibilidad de que venga problemas de problemas mucho más mayores, ¿no? Por ejemplo, ahorita las quemas, los focos de quemas están concentrados también en 31 áreas protegidas, ¿no? Y eso nos preocupa mucho porque supuestamente son áreas protegidas y como que áreas donde se va a concentrar y se va a proteger. Lamentablemente no. Y lo que estamos viendo en el Utuquis y San Matías, que ya van 72,000 hectáreas de fuego, y vemos que estas instituciones de protección, de fiscalización, el ABT nos parece terrible que su presupuesto esté en función de cuántos permisos da de desmonte, y eso es terrible, ¿no? Para una institución que tiene que fiscalizar, que al mismo tiempo tiene que generar sus propios recursos para que funcione, y lógicamente no funciona. También un dato del ABT interesante de todos los fuegos, de los focos de calor que ABT da los permisos, solo el 25% son los que ha dado permiso, y hay un 50% que son focos de calor sin permiso, y un 21% que son en áreas protegidas, y un 3,9% en territorios indígenas. Entonces vemos una institución de fiscalización muy débil, y que tampoco y tenemos que exigir que tengan una mayor relevancia y que realmente fiscalicen. Gracias.
Muchas gracias, Antonio. Hemos excedido en las 3 rondas un poquito el tiempo y esto nos pone en apuros por el tiempo disponible. De todos modos, el equipo de apoyo destaca 2 comentarios, no hay preguntas, pero 2 comentarios destacados por el equipo de apoyo en producción, que voy a leer para los panelistas y el público que nos acompaña. Comentario de Eliana Torrico, dice: asentamientos humanos, conversión de tierras forestales a propiedades agrarias, decreto para ingreso de transgénicos, etcétera. Este gobierno sigue dando continuidad a la agenda patriótica del MAS. ¿Coinciden los panelistas con esta posición? Pregunta. Hemos visto en el desarrollo de las respuestas que sí coinciden. Otro comentario destacado es de Juan Gustavo Salas Aristizábal. Dice: con lo de la liberación de exportación de carne a China, hay una clara intención de convertir a la Chiquitania en el establo de China, todo por cumplir con esta cadena de valor. ¿Coinciden los panelistas con esta posición? Desde mi percepción, creo que sí, creo que se ha mencionado. De todos modos, a partir de estos cuestionamientos o comentarios del público que nos acompaña vía Facebook Live, por favor, un minuto más a manera de cerrar sus participaciones. Empezamos con Alicia, por favor. Bueno, yo creo que en la perspectiva de cómo, a qué apuntamos hacia adelante y de no quedarnos con sabor a que siempre estamos hablando de lo mismo, me quedo con la preocupación del dato que nos acaba de dar Dito. Hemos excedido ya el fuego del año pasado, terrible, ¿no? Creo que inmediatamente nosotros vamos a tener que combinar a los 3 niveles de gobierno que nos digan cómo van a impedir los desmontes, cómo van a impedir que desmontes y quemas continúen, exterminando bosques, vida silvestre, posibilidades de los pueblos. Hay que pararlo y creo que tenemos que organizarnos para ello. Yo no sé si la gente está, por esto de la pandemia, que es otro de los temas muy graves, que se haya aprovechado la pandemia y la debilidad y los miedos del pueblo para aprobar tanta norma, un gobierno de transición que nunca debió hacerlo. Entonces, lo inmediato es que se paren los desmontes, que se paren las quemas. Yo no creo que vamos a... Lo inmediato es convocar a todos los alcaldes. Se convocaron para pelear no sé qué presupuesto, no sé qué. Convoquémoslo porque están en sus jurisdicciones nuestros montes. Hablemos con la organización esta que aglutina a los municipios y una reunión de emergencia. Gracias, Lizy. Antonio, por favor. Sí, estamos en un escenario bien complicado. Estamos en todos los pronósticos de sequía nuevamente en la Chiquitanía, y eso también está generando ya, eso no ha paralizado al sector de los agronegocios de seguir desmontando. Entonces los focos activos de calor donde más se concentran justamente son en lugares donde se está desmontando sin prevenir todo estos que dan las mismas instituciones de monitoreo que están llamando a la alarma, que hay hay alto riesgo de incendios forestales. Aún así ABT ha dado los permisos y se están desmontando en la Chiquitanía. Entonces creemos que eso no es una manera correcta de llevar adelante, y eso, y justamente en esta pandemia es donde no se va a poder llevar adelante el mejor control de estos incendios, porque hay menos bomberos. Los bomberos también van a tener otra clase de problemas con los humos y la pandemia, ¿no? Entonces hay que
necesariamente paralizar todos estos desmontes desde las propias instituciones, ¿no? Como la ABT. Muchas gracias, Antonio. Lito, por favor. A mí me gustaría aclarar, a veces nos ven como que no queremos que se toque nada, que queden ahí los arbolitos, los animalitos. No estamos con una visión antieconómica. Es importante la economía, pero se puede hacer ganadería en la Chiquitanía también de otra forma, no convirtiendo el monte en gramíneas, en pastizales. Se ha hecho antes, ¿por qué no se puede hacer ahora una ganadería sin derribar el monte, sin convertir el bosque en pastos? Hay una agricultura tradicional que se ha venido haciendo en numerosas comunidades de este país y no significa destrucción masiva del bosque. Y esas comunidades sí necesitan una conservación de eso, sus tierras, su nivel de producción, su fuente de vida, su empleo, su ingreso diario, su comida. Si nosotros seguimos con este modelo en la perspectiva en que esto está caminando, vamos a destruir incluso esas comunidades. El tema de la ganadería en la región chiquitana es preocupante porque el problema del agua es un problema serio en la Chiquitanía. No existe prácticamente agua subterránea por las formaciones que tiene la región chiquitana, su placa esa tectónica y que no permite perforación. Hasta el agua para consumo humano es de represas. Todos los que están haciendo ganadería en la Chiquitanía están represando las cuencas donde lo pueden hacer. Y el ganadero que está más arriba le está cortando la posibilidad de agua al que está más abajo. Y ese le corta a la comunidad que está más allá. Todo mundo hace represa, pero el agua ya no corre. Estamos con conflictos ya por el agua en la región chiquitana y seguimos desmontando y seguimos haciendo represa. Este es el modelo que no puede funcionar. Hay viabilidad económica, hay posibilidades económicas sin ser este modelo destructivo y a eso tenemos que caminar. El bosque es dinero, no solo por la madera, sino no solo también por los beneficios y servicios ambientales que presta. Hay toda una economía ligada al manejo del bosque que no la queremos ver, porque aquí hay intereses mucho más fuertes que son de inversiones rápidas y de rotación de capital en una forma más intensiva para tener niveles de ganancia en menores tiempos. Pero eso implica desplazar a los sectores tradicionales que viven en esa región. Muchas gracias, Nito. Estamos sobre la hora. Por esto voy a agradecer a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE, a la audiencia que nos ha seguido, nos sigue, y a manera de despedida voy a pedirle a nuestro compañero Manuel Morales tenga la gentileza de hacernos un resumen y unas breves conclusiones de este conversatorio, de este debate. Muchas gracias. Sí, Manuel, por favor. Ya, gracias. Creo que las exposiciones han sido convergentes, han dado datos muy importantes, pero también han expresado posiciones muy importantes también. Hacer un resumen hortita sería repetir algunas cosas que se han dicho que son muy valiosas y como son tantas, entonces medio que nos complicamos. Y yo recupero mucho lo de Alicia, creo que ese es el tema, uno de los temas que debemos discutir, que no solamente se trata de pedir la abrogación de las leyes incendiarias, se trata de que cambiemos también en la mente de las personas nuestra noción del bosque, el tema institucional. Creo que ha tocado cosas muy importantes. Entonces, ahora tenemos el siguiente reto. El día de mañana, la presidenta Yanine Áñez, junto al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, van a presentar al país el plan de reforestación de la Amazonía. Lo van a hacer mañana en Santa Cruz, en la mañana, y van a anunciar una inversión de 1.200 millones de bolivianos y van a involucrar además a varios municipios, a varias instituciones probablemente municipales, algunas campesinas y por supuesto al ámbito empresarial.
Entonces, lo que nos van a plantear el día de mañana es lo que Alicia decía. Van a plantearnos la reforestación en base a la idea de la ley del perdonazo, ¿no? Que era, tú deforestas, pero tienes que luego sembrar, plantar y generar soberanía alimentaria. Nos van a venir ese discurso. Lo que decía Alicia también me parece importante, y también los otros dos compañeros que han complementado magníficamente las ideas, es que esta propuesta viene de arriba, no están haciendo de abajo. Y si bien la lucha por la abrogación es nuestro caballito de batalla, porque eso les incomoda, les molesta, tienen que dar una respuesta sobre ese tema, creo que hay que desarrollarla. O sea, lo normativo estaría ahí lanzado. Pero las otras 5 ideas o 4 ideas, más lo que ustedes han planteado, la lucha contra los transgénicos, el tema de recuperar la economía familiar campesina, todas esas cosas deben ser planteadas como parte ya de una agenda nacional, regional, municipal y local. En ese sentido, yo quisiera agradecerles por las brillantes aportaciones que se han hecho, que después de mucho tiempo he escuchado a personas hablando con mucha pertinencia sobre la realidad que está pasando en Santa Cruz y con el tema de las quemas. Han aportado con datos muy importantes. Y bueno, y ahora queda el desafío, ¿no? El desafío para CONADE Santa Cruz, el desafío para ustedes y también para nosotros, de qué respuesta le damos mañana a la presidenta, qué respuesta le damos mañana al agronegocios que quiere ir a reforestar la Amazonía plantando arbolitos. Hay una idea de generar un esquema empresarial, ¿no? De siembra de árboles, que no es reforestación. No entiendo cómo ellos ven la reforestación de la Amazonía, ¿no? Si es algo tan complejo, reforestar la Chiquitanía es algo tan complejo, pero ellos ya quieren, sobre lo que se ha quemado, ya meter a los empresarios, ¿no? O sea, ya meter capitales, y ese es el gran desafío. Entonces yo felicito al CONADE Santa Cruz por esta iniciativa, que no sea la primera, y a ustedes agradecerles, ¿no? Por su presencia. Este video, no solamente que ha sido difundido por el Facebook, lo vamos a subir a todas las redes, lo vamos a difundir masivamente, porque realmente nos han dado una cátedra, una escuela muy importante de la realidad cruceña. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Distinguidos amigos, muchas gracias por su valiosa participación. Agradezco también al público que nos ha acompañado y agradezco al Comité Ejecutivo Nacional que nos ha permitido llevar adelante este programa, tanto como al equipo técnico que le ha dado el soporte. Muchísimas gracias. Cuarentena política continuará en una semana. Gracias. Gracias, chao, chao, Dito, chao. Chao, chao. Chao, chao. Un gusto, compañeros, hablamos.